Ya vamos a compartir la pantalla para comenzar. Ya, entonces quedó pendiente poder revisar las constantes para poder hacer la validación. Ya espero que lo hayan podido culminar. Entonces las constantes que me habían indicado el día de ayer son las que se están mostrando. Y comentarles que esas son correctas, ¿ya? Entonces les debería haber salido iguales a esas. Esas son las que deberíamos utilizar. Entonces estaría validado y vayan comparando con lo que han obtenido. Estaría bien, estaría bien. El término de la constante C podría optimizarse y escribirse como un binomial cuadrado, ¿no? Tal vez alguien obtuvo de esa manera, pero es lo mismo. Entonces vamos a quedar con esas constantes. Una vez que tenemos estas constantes, vamos a tener dos raíces, ¿no? 1 y de 2. Como les dije el día de ayer, hay que discriminar una, ¿no? Y los criterios, un poco ya les adelanté ayer, no puede haber una corriente de drenador mayor que el IDSS. Entonces, si uno es mayor, directamente se descarta ese. Si ambos están dentro del rango, se halla el voltaje puerta surtidor para ambos y se ve cuál te genera un voltaje puerta surtidor fuera de rango. Y nos quedamos obviamente con el que está dentro del rango. Digamos en este caso que el ID1 es el correcto y el ID2 es el incorrecto. Volvemos a la ecuación 1 y con ID1 hallamos, ¿no?, el VGS. VGS va a ser igual a V sub G menos ID1 por RS, ¿no? Y ya tenemos nuestro V voltaje puerta surtidor. ¿Ya? Para hallar el voltaje drenador surtidor, que sería el tercer parámetro, seguimos la misma lógica. BDS va a ser igual BD menos B sub S, ¿no? Y hallamos cada uno de manera independiente. BS va a ser IS por RS y BD, o voltaje drenador, va a ser BDD menos ID por RD, ¿no? Entonces ya tendríamos BD va a ser BDD menos ID por RD y BS es igual a IS por RS, ¿no? O también pueden decir que es igual a ID por RS, ¿no? Porque la corriente, como es la misma, podemos usar cualquiera. Por lo tanto, BS tendríamos que es igual a BDD menos ID por RD menos IS por RS, ¿no? Listo. La recta de carga en este caso directamente podemos dibujarla para ganar tiempo. Voltaje drenador surtidor sub D y digamos algo así, ¿no? Sería BDD sobre RS más RD, ¿no? Y la pendiente es negativa y es igual a 1 sobre RS más RD. Listo. Y las demás variables auxiliares. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sí se podría optimizar es la obtención de las dos primeras variables, que es
I de drenador y voltaje puerta surtidor, resolviendo estas ecuaciones a través del modo gráfico. Ya eso sí es posible. Eso ya ustedes lo pueden hacer. Se ve que la primera ecuación no va a pasar por el origen, sino va a pasar por otro valor y la intersección sería las raíces. ¿De acuerdo? Ahora, por favor apliquemos estas constantes para terminar de validarlas a este ejemplo. Y luego vamos a hacer unos ejemplos híbridos, ya que es a lo que quiero llegar, es decir, mezclando un BJT con un JF. Como lo hacía en la práctica, ¿no? Hay dos ejercicios de situaciones híbridas, donde mezcla JFET con BJP. Hagamos este ejemplito rápido y luego resolvemos alguno de esos, ¿ya? Acá es importante que validemos nuestras constantes y con este ejemplo lo vamos a poder hacer para que el día del examen no estemos que estaba mal la constante, etc. No va a estar confirmado que está bien esa constante. Tal vez pueden hacerse algún programa en sus calculadoras que pueda directamente agarrar los parámetros de divisor de tensión y directamente les bote las constantes. Pero antes hay que validar, ¿no? Que es precisamente que queremos hacer. Ya tenemos este caso de divisor de tensión y queremos hallar el punto. Y esto nos va a servir para validar las constantes y además para ya poder entender los problemas híbridos, que la idea es resolver después de estos. ¿Ya? Entonces trabajen rapidito en esto, por favor, lo más rápido que puedan y así pasamos a los problemas híbridos. Comenzaremos, por favor, alineen esas tres variables para apliquen las constantes tal como hemos escrito para decir si estaban bien o hay algún error, no está saliendo lo que debería salir, etcétera, y hacer la corrección a tiempo. 5 minutos, por favor. Vamos 7:13 hasta 7:18. Hallen esas tres variables.
Ya para los que estén con alguna dificultad, espero que hayan tomado nota. Los demás sigan trabajando. Primero que tienen que hacer es hallar B sub G, ¿no? Hacen el divisor de tensión, 16 por 270K se divide entre la suma de 2.1 megas más 270K. Y van a tener B sub G. Luego plantean la ecuación 1 y la ecuación 2. Eso deberían tener a la mano. Y luego harían las constantes, ¿sí? Que acabamos de validar teóricamente. Pero ahora lo vamos a aplicar a un problema y ver si salen los resultados, ¿no? Para que esté bien validado. Y me hallan las dos raíces, ¿no? Y según eso vamos a continuar. ¿Ya? Hasta ahí, por favor, desarrollo. Hasta hallar las raíces.
Ya, yo creo que han podido obtener. Vamos a registrar, a ver, algún voluntario para indicarnos cuánto le sale la raíz, que es lo que nos interesa. Ustedes pueden escribir por el chat, si es que es más cómodo para ustedes. A ver, esperemos algún voluntario. Si no, vamos a tener que invitar a alguien a participar. Nadie pudo concluir, nadie pudo hallar las dos raíces. Ya veamos. Me sale imaginario, ya algo debe estar mal. A ver, los demás. 2 puntos, está cerca. ¿Alguien le salió lo siguiente? A ver, me va a indicar. ¿Alguien le salió esas dos raíces que acabo de escribir? Ya, está bien, por lo menos uno. Johnny Vázquez. Has usado las constantes, ¿verdad? Que acabamos de indicar al inicio de la clase. Ya, entonces los demás revisen, por favor, algún signo, algo se han debido equivocar. Debería salirles estas dos raíces. ¿Ya? Ahora, veamos con cuál nos quedamos. Veo mi IDSS. Por si acaso el B sub P es menos 4, ¿no? Nos había indicado de que voltaje puerta surtidor OP es otra manera de hacer referencia a esa misma variable. Es lo mismo que poner voltaje de estrangulamiento. ¿Ya? Nuestra corriente drenador surtidor de saturación es 8 miliamperes. Por lo tanto, una si es mayor se descarta esa, ¿no? Pero acá veo que ambas son menores, ambas están dentro del rango. Entonces podría ser cualquiera de las dos. Entonces, en estos casos lo que tienen que hacer es para cada uno hallar su voltaje puerta surtidor, necesariamente. Porque viendo solo la variable I de drenador no podemos hacer la discriminación. Entonces, si hallamos su voltaje puerta surtidor, para eso reemplazamos en la ecuación 1, que lo han debido plantear, que debería ser B sub G menos ID por RS, ¿no? Por este caso sería B sub G menos ID1 por RS. Para este va a ser menos ID2 por RS, ¿no? A ver cuánto sale cada uno. Entonces, haciendo operaciones, en el primer caso sale menos 1.8 algo.
Y en el segundo caso, a ver, calcúlenlo, creo que sale algo de 7 o algo de 6. Alguien que esté con la calculadora a la mano, por favor. Nadie. Ya, menos 7,54. Gracias, Diego. O 7,5 ya. Veamos. El voltaje puerta surtidor solo puede variar entre 0 y menos 4. Entonces, el primer resultado estaría bien, está dentro del rango. Y el segundo ya está fuera de rango, ese ya lógicamente no es posible, porque esa variable, el máximo valor que debería tener es el voltaje de estrangulamiento, menos 4. Entonces, por esta razón nos quedamos con el primero. ¿Ya? Nuestra corriente de drenador va a ser igual a 2,41 miliamperes. Y nuestro voltaje puerta surtidor va a ser menos 1,8 voltios. ¿Ya? Y solo quedaría hallar el voltaje drenador surtidor. Eso que ya ustedes lo podrían hallar. Ya la parte tal vez que genera algo de conflicto es esta primera parte. Y entonces, vayamos a lo que quiero que resuelvan. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque en los exámenes siempre me gusta preguntar un ejercicio híbrido. Pues vayan practicando, ¿ya? Y no mezclar. Vamos a resolver esto. Y a ver qué tal nos va. A ver si ya lo han estado resolviendo, pero en la práctica. Si han pedido la práctica, deben estar resolviendo, supongo. Por ejemplo, este ya. Vamos al borrador. Acá puedo ver que se está trabajando con los dos transistores, ¿no? Con el JFET y también con el BJT. Mientras aplique todo lo que es válido para cada uno de los transistores, y obviamente algunas cosas se van a adicionar por la forma en que está conectado, y si yo respeto todo eso, pues debería llegar al resultado correcto y aplicar mis conocimientos de circuitos, ¿no? Ya, y acá tenemos el beta, ¿no? 180. ¿Qué nos pide? Nos pide allá voltaje de drenador y voltaje colector. Perdón, creo que me estoy resfriando, espero que no. Ya, entonces veamos si hemos registrado bien el problema. Ya está todo bien. Entonces comenzaremos a trabajar. Ya es un ejercicio híbrido. Algo así va a haber una pregunta en el examen. Obviamente no igualito, ¿no? Pero algo parecido. Tienen que estar preparados. Como ya hemos visto de manera independiente, el BJT
Hemos terminado de ver la parte de polarización del JFET. Deberían poder resolver. A ver, veamos. Empezaré a marcar ciertas variables. Por ejemplo, esta sería mi corriente de drenador. Por aquí voy a tener mi corriente de surtidor, que a la vez, por la forma en que está conectado, va a ser mi I de colector. Esto no siempre es cierto, pero en este caso, por la forma en que está conectado, ambas corrientes tienen que ser las mismas, no pueden ser diferentes, ¿sí? Y aquí tendríamos I de emisor, ¿no? Esa podemos llamar IX, sería I de base, y acá estaría I sub G, ¿no? Ya veamos, ¿por dónde nos conviene comenzar? Comienzo por la parte superior, voy a llegar a un punto y me voy a truncar. Me conviene empezar por la parte inferior. Podría aplicar Thevenin en la parte inferior, redibujo y aplico Thevenin, y así podríamos comenzar. Y hagamos eso. Entonces vamos a redibujar y vamos a aplicar Thevenin primero. ¿Ya lo tiene? ¿Puedo pasar la hoja y continuar? ¿Qué dice? Ya, si no dice nada, es sí, ¿no? Sí, puede continuar, puede borrar, puede pasarlo. Ya. Nos vamos a redibujar rápidamente para que se pueda apreciar lo que se pretende hacer. Estaría 16 voltios. La primera resistencia. La segunda. Y ya estaría la otra. Aquí RD. Y aquí otra vez la alimentación, ¿no? Ya de esa manera. Esto 82K, 24K, 500K, etcétera, ¿no? Ya. Y esto también 16. Ahora vamos a hallar Thevenin desde aquí ya. Entonces mi nodo X, mi nodo Y. Voy a hallar Thevenin a este lado. Thevenin. Como nosotros somos expertos en Thevenin, por favor vayan calculando el R de Thevenin y el voltaje de Thevenin, ¿ya? Para continuar mientras yo voy redibujando. Entonces, toda esa parte deberíamos resumirlo a una fuente de tensión en serie con una resistencia, ¿no? Para eso voy a necesitar los valores que ya alguien lo ha hallado, ya los demás, por favor, continúen hallando para validar. Vamos a asumir que ya lo tenemos y redibujamos esa parte. Acá voy a tener, ups, ¿qué ha pasado? Voltaje de TV, resistencia de TV. El transistor, y la última resistencia. Ya un dibujo bien rápido. 16.
veamos los valores, creo que están bien. Tomemos esos valores. El voltaje de Thevenin 3.62, está bien. Y resistencia de Thevenin 1857 Cas, ¿no? Ya, esto vale 500 Cas. Esta es I de base, ¿no? La que está ingresando al transistor. Esta podemos llamar IX, como llamó al inicio. Y esta es I sub G. Como I sub G es 0, entonces I de X es igual a I de base, ¿no? Podría escribir la ecuación rápidamente. Menos 362 más 18.57 K por I de base más 0,7 más acá directamente escribimos I de emisor en función de I de base, ¿no? Para ganar tiempo. Más beta veces más 1 sería 181, ¿no? I de base por 1.6K, ¿no? Igual a 0. Y de ahí voy a despejar I de base, ¿no? I de base aquí va a ser igual a 3.62 menos 0,7 sobre 18.57K más 181 por 1.6K, ¿no? Entonces voy a tener mi corriente de base. Ya, alguien ya lo calculó, 9.47, 9.48. Ustedes en el examen redondean a lo que corresponde, ¿no? Ahora no sé cuál será el otro decimal, vamos a tomar 9.47. Con esto ya voy a poder hallar mi de colector y mi de emisor, ¿no? Entonces, por favor, me ayudan con ese cálculo. 180 por I de base y esto 181 por I de base, ¿no? Ya. Y de colector 1.70, 1.71 más o menos, ¿no? Y de emisor podemos tomar aproximando el mismo o debería variar una nada, ¿no? Y ahora sí volvemos al circuito. Tengo I de emisor, tengo I de colector. Y I de colector es igual a I de surtidor. Y de surtidor es igual a I de drenador, ¿no? Entonces podría hallar la primera variable que me dice voltaje de drenador. Ubicamos ese voltaje. El drenador está acá. Entonces el voltaje del drenador tiene que ser en ese nodo, va a ser igual a 16 menos la corriente de drenador por 2.7K, ¿no? Antes indicar de que I de colector es igual a I de surtidor y esto es igual a I de drenador, ¿no? Y esto es aproximadamente igual a I de emisor. Voltaje drenador va a ser igual a veces VDD menos I de drenador por RD. RD vale 2.7K. Ya no sé cuánto le sale. Deberían calcular y ver cuánto les sale. Y alguien, por favor, que haga los cálculos. Ya 11.38.
La siguiente variable que me pide es voltaje colector, ubico colector. Esto es colector, ¿no? Que a la vez coincide con surtidor. Entonces, el voltaje surtidor, en este caso, va a ser igual al voltaje colector. ¿Ya? Ahora, veamos. Como IG es 0, yo puedo tomar esto como un cable. Pues vale. Entonces voy a hallar el voltaje aquí, que es el voltaje de base. ¿De acuerdo? El voltaje de base va a ser igual a voltaje base emisor, es decir, 0,7, más I de emisor por la resistencia de emisor. Es decir, voy a tener el voltaje de base. Este voltaje de base, como esto es cable, va a ser lo mismo acá. ¿De acuerdo? Ahora, este voltaje de base yo voy a decir que es igual al voltaje puerta surtidor, de acá del transistor JP, más el voltaje colector. Y listo. Estaría cerrando el circuito, ¿no? Al decir voltaje colector, estoy cubriendo de este colector hasta referencia. Es como si yo lo viera así, ¿no? Voltaje de base es desde aquí hasta tierra. Voltaje puerta surtidor es este pequeño tramo. Y voltaje colector es desde aquí hasta tierra. Estoy cerrando y completando el circuito. ¿De acuerdo? Entonces, primero haríamos voltaje de base. Hemos dicho va a ser igual a voltaje base emisor más voltaje emisor, ¿no? A ver, un momentito, ahorita vamos a ver el chat. Voltaje de base 0,7 más y de emisor por R. Ya, mientras calculan el voltaje de base, ahorita vamos a ver lo que están escribiendo. La otra ecuación sería igual, voltaje de base, voltaje puerta surtidor más voltaje colector. Entonces acá conozco voltaje de base, que lo van a hallar. BGS desconozco, B sub C desconozco. Pero podría hallar BGS, ¿no? Como tengo I de drenador, puedo usar esto, ¿no? Entonces esta ecuación conocemos ID, conocemos IDSS, tengo BP y la única variable desconocida es BGS. Entonces despejan BGS, vuelven a la otra ecuación y la idea es hallar voltaje de colector. ¿Ya? Hagan eso, estén trabajando en eso. Mientras veamos. Bueno, a ver, Boris Marcelo Uria. ¿Has estado asistiendo a clases, Boris? Ahí está el problema, Boris. Hemos explicado por qué eh, la corriente de puerta es cero. Tenías que revisar un poco hace dos clases, tal vez. Ya, Dalit, veamos tu comentario. O sea, utilizando la fórmula infinita. No puedes aplicar directamente acá la fórmula para hallar el ID, porque para hallar el ID en un escenario tendría que ser como la parte inferior, ¿ya? Es decir, directamente a tierra, si es que lo asemejas a un caso divisor de tensión, tendría que tener esta estructura. Para usar las constantes, ojo, la estructura tiene que ser de esta manera. El JFET, las resistencias y directamente a tierra. Si acá abajo hay otra circuitería, pues ya no puedes aplicar estas constantes, ¿no? Eso tienen que tener cuidado. Lo mismo, para autopolarización, si quieres aplicar las constantes de autopolarización, tiene que tener la misma estructura, ¿no? Y acá, si ven en el circuito del surtidor, no se va a tierra, ¿no? Hay todavía otro transistor y otros componentes. Entonces, no podrías directamente
aplicar las constantes. Pues tengan mucho cuidado con eso. Recuerden lo que siempre se les ha dicho. Las ecuaciones de cada tipo de polarización son propias de la polarización y solo se aplican en esa situación porque está casado a la estructura del circuito. Lo que sí puedes aplicar en cualquier caso son las ecuaciones que ponemos al principio, ¿no? Que son eh, las que se cumplen en cualquier caso, no importa cómo esté conectado, pero se cumple. Una de esas es la corriente de puerta cero, ¿no? Que puedes aplicarlo donde veas un JF. Ya, entonces continuando. ¿Cuánto le sale el voltaje de base? Lo que tienen que hacer es a 0,7 sumarle y de emisor por ERE, ¿no? Y de emisor lo tenemos por ahí, unos 72 milis por la resistencia de emisor, que es 1.6K. Acá deberían hacer los cálculos, ¿no? Por 1.6, según esto. Ya no sé cuánto saldrá, pero necesitamos ese resultado. Ya, 3.45, gracias. Ahora, hallemos el voltaje puerta surtidor. Primero, necesitamos eso. Ya despejen de la ecuación de segundo orden. Voltaje puerta surtidor. Todo lo demás lo tiene. ¿Cuánto le sale acá? Voltaje puerta surtidor. Debería salir negativo, ¿no? No sé qué valor. 3.74. A ver, otras personas que lo validen. Ya aparentemente sí. Veamos si está en el rango. Si es menos 6, entonces estaría dentro del rango. Obviamente habría que calcular, ya, pero se ha salido a 3 personas o 2, entonces yo creo que está bien. Ya, entonces con esto volvemos a voltaje colector, ¿no? Voltaje colector despejamos, va a ser igual a voltaje de base menos voltaje puerta surtidor. Entonces voltaje colector sería igual a 3.45 menos 3.74, ¿no? Van a tener mucho cuidado con los signos. Por lo tanto, voltaje colector va a ser igual a 3.45 más 3.74. Más o menos 7 algo, ¿no? Y estaría resuelto el problema. 7.19. Entonces hemos hallado las dos variables que nos piden. De esa manera resolvemos este primer caso de problema híbrido. ¿Ya? Ahora, resolvamos el segundo más. ¿Ya? El segundo es un poquito más complejo. ¿Dónde está? Aquí está. Lo tienen en la práctica, ¿ya? Para que puedan revisarlo. Y la mayoría son problemas impares, entonces podrían ver las respuestas en el libro para ver si han hecho bien o no. Ejemplo 2 de los híbridos. Ya digamos, me preguntan esto en el examen. ¿Cómo vamos a proceder? Ya. Ya, esta es la estructura. Anotamos los valores.
vale 1.2K, 91K, 18K. Versa 160 y DCS 6 miliamperes y B sub P menos 6, ¿no? Ya, este es el ejercicio que nos piden hallar voltaje emisor, ¿sí? Luego I de emisor, I de surtidor, voltaje base y voltaje colector emisor. Ya, por lo menos hallemos los dos primeros y con sí vamos a poder hallar todo lo demás. Ya veamos. ¿Cómo podríamos resolver? Podría redibujar lo primero, ya. Mientras mantenga la estructura, es válido cualquier redibujo, ya. Pero si no mantienen la estructura, obviamente ya no sirven. Ten mucho cuidado cuando redibujo. Ahora, no nos queda mucho tiempo, entonces directamente vamos a indicar. Voy a hallar este voltaje, ¿no? Puedo hallarlo al redibujar. Voy a tener separado y puedo hallar este voltaje que va a ser igual a 20 por 18K dividido entre 91K. ¿De acuerdo? Hagamos eso. 20 por 18K entre 91K más 18K. Voy a tener, no importa qué valor, pero voy a tener. Ahora, voy a trabajar en la parte inferior, ¿no? Fíjense que esto es puerta, esto es surtidor, y mi voltaje puerta surtidor. Va a ser igual a menos B sub G, lo que acabo de hallar, más voltaje puerta surtidor, más I de surtidor por 1.2K, ¿no? Igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces acá despejamos voltaje puerta surtidor, va a ser igual a VG, y acá utilizo a mi conveniencia. Puedo usar I de drenador o I de surtidor. No me conviene usar I de drenador, en este caso, por 1.2K. Y esta sería mi ecuación 1. Si se fijan, corresponde al caso de divisor de tensión. Entonces, acá aprovechamos y usamos directamente sus constantes y hallamos las raíces. Acá sí puedo aplicar esa parte. ¿Qué razón? Porque las ecuaciones que tengo que resolver son las mismas. Entonces, debo proceder de la misma manera. ¿De acuerdo? Si se fijan, para hacer divisor de tensión, tiene toda la estructura, excepto esta parte del BJT. Pero esa parte del BJT, al hacer las ecuaciones, se ve que no influye, ¿no? Igual me sale el mismo sistema, por lo tanto, es válido que yo aplique el mismo procedimiento para hallar la corriente de drenador y surtidor. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hallar las constantes, que ya las tienen. Y vamos a tener nuestras dos raíces, ¿no? Y de 1 y de 2. Y nos vamos a quedar con una y vamos a continuar. Entonces hagan esta parte, por favor, para continuar. Alguien las constantes que lo tiene y alguien me las raíces. Me interesan las raíces. El primero que tenga las raíces nos avisa para continuar.
Ya, a ver, veamos. Todos deberían estar trabajando. ¿Podrían validar, por favor, esas dos corrientes que indica Dalí? Según su compañero, una sale 3,78. Ya. Y la otra sale 15,8. Eso no lo tengo resuelto a la mano. Esperemos que esté bien. Según los criterios de discriminación, en este caso usamos la corriente drenador surtidor de saturación. Sería este, ¿no? Y nos quedamos con este. Ya, gracias Jonathan, gracias Martín. Ahora volvemos al circuito. Ya tengo I de drenador, eso quiere decir que tengo I de surtidor, porque es lo mismo, tendría esta corriente. Y también tendría esto, ¿no? Que a la vez es I de emisor, ¿no? Pues también tendría I de emisor. Y como tengo beta, tendría I de colector. ¿De acuerdo? En este caso particular, I de surtidor es igual a I de drenador, es igual a I de emisor, y aproximadamente igual a I de colector. Como tenemos beta, podemos hallar el valor exacto. Ojo, esto no se va a cumplir en cualquier circuito híbrido. Se está cumpliendo por la estructura del problema, por cómo te lo han planteado. ¿Qué van a hacer ustedes? Como está pidiendo voltaje emisor, lo que vamos a hacer es primero hallar I de colector. ¿Ya? Hállenlo. Luego vamos a hallar I de base. Como tengo I de colector, tengo beta, voy a poder hallar I de base, ¿correcto? Con este I de base voy a hallar este voltaje, que lo voy a llamar voltaje de base. ¿Cómo lo vamos a hallar? 20 menos I de base por 330K. Voy a tener este voltaje, ¿de acuerdo? Luego vamos a decir que este voltaje de base es igual a voltaje base emisor, es decir, 0,7 más voltaje emisor. Y ya hemos cerrado el circuito, porque al decir voltaje emisor, desde emisor hasta tierra ya lo estamos cerrando. ¿De acuerdo? Entonces la malla estaría completa. Como van a poder hallar esto, tienen esto, entonces despejan voltaje de emisor, ya tendrían la respuesta, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se entiende qué deben hacer? Y lo demás es más fácil, las otras variables son más fáciles. Por ejemplo, y de emisor ya lo tienen, ¿no? Va a ser 3,78 milis. Y de surtidor lo mismo, 3,78 milis. Voltaje de base es justo lo que estábamos indicando como allá. Y luego voltaje colector emisor. Voltaje de emisor ya lo van a tener. Y el voltaje colector van a hallar 20 menos I de colector por 1,1K. Y listo, el problema está resuelto. ¿Ya? Entonces, si no hay alguna pregunta, quería cubrir esto necesariamente porque en el examen va a haber un híbrido, ¿ya? Entonces, ya estoy adelantando un tipo de pregunta. No les digo cuál híbrido, pero va a haber un híbrido, ¿ya? Algunas recomendaciones. Tempranito, por favor. Yo voy a hacer un esfuerzo a pesar del frío. Esta vez estoy ingresando un poquito tarde, ¿ya? Pero espero su comprensión. Está haciendo bastante frío. Y pues la idea es no resfriarse, no tener algún tipo de